Hermanos, buenas tardes, el Señor me los bendiga. Hoy es nuestro culto de oración, pero por motivo de la situación que estamos viviendo, pues no nos hemos congregado. Pero quiero compartir con ustedes una reflexión de la palabra del Señor y algunos momentos de motivo de oración que nosotros tenemos. Y quiero leer en 2 Corintios capítulo 4, versículos 7, 8 y 9. Dice así la palabra de Dios. Dice así el Señor. Capítulo 4, versículos 7, 8 y 9. Pero tenemos este tesoro en vaso de barros, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. En esta porción de la palabra de nuestro Dios, quien está escribiendo es uno de los seguidores más, más semejantes a Jesucristo. Y me refiero al apóstol Pablo. El apóstol Pablo, un varón de Dios que en tiempos difíciles, en persecuciones, en afrentas, en desvelos, era un acérrimo enemigo de Satanás y que él podía decir que en su cuerpo llevaba la marca de Jesucristo por causa de su nombre. Y él precisamente expresa de una manera maravillosa cómo podía sostenerse firme en las adversidades. Él es el que dice en Filipenses capítulo 4, versículo 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cómo es posible que este hombre pudiera expresar que él lo podía todo en medio de las situaciones que había sufrido? Tribulaciones, angustias, apuros, desamparos. Y él decía derribado, pero no destruido. ¿Dónde radicaba esta seguridad? ¿Dónde radicaba esta fortaleza? ¿Dónde estaba cimentada esa seguridad, la cual él podía expresar? Bueno, podemos verlo en tres cosas en esta tarde. El tema es la fortaleza que viene del Señor. Y la primera cosa que podemos entender es porque Cristo le amaba. Él sabía que el Señor Jesucristo había muerto por él. Vemos cómo el apóstol Pablo era uno de los más grandes acérrimos enemigos del cristianismo. Él perseguía a la iglesia de Cristo. Él mismo llevaba a la muerte, consintiendo con la muerte de Esteban. Cuando él iba camino a Damasco, dice la escritura, que vino un gran resplandor del cielo y fue derribado a tierra. Nadie escuchó esa voz, solamente él la pudo escuchar. Y el Señor dijo, dura cosa es dar goces contra el aguijón. Y Pablo respondió, ¿quién eres, Señor? Y Jesús dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Ahora vemos cómo él expresa esa confianza, esa seguridad en ese Dios todopoderoso. ¿Por qué? Porque él le amaba. Y el amor de Dios era un amor que le ministraba paz. Ahí en Juan capítulo 14, versículo 27, el Señor Jesucristo dice, la paz os dejo, mi paz doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Esa es la paz que inunda los corazones de aquellos que confiamos en ese Dios de amor, en ese Dios que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Pero no solamente eso, sino que también el amor del Señor le consolaba. Dice ahí la palabra del Señor en 2 Corintios capítulo 1, versículo 4, dice la palabra del Señor,
dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados. Y ahí mismo en Corintios, 2 Corintios 7:6 dice, pero Dios que consuela a los humildes, nos consoló. Y también ese amor del Señor, su muerte le había hecho vivir una vida nueva. 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Es cierto que estamos viviendo una situación difícil, pero también es cierto que tenemos un Dios que nos ama, un Dios que tiene cuidado de nosotros, un Dios que nos ha dado la paz en medio de las tormentas, un Dios que nos consuela en medio de unas situaciones difíciles, un Dios que a través de su muerte nos hizo tener una nueva vida. En segundo lugar, la fortaleza que había en el Señor es porque Cristo había resucitado y Cristo vive. Nuestra esperanza no está en un Cristo que fue muerto en la cruz, que fue sepultado, sino en un Cristo que resucitó, en un Cristo que vive, que ascendió a los cielos y está sentado a la diestra del Padre Celestial. Por eso es que el apóstol Pablo podía decir derribados, pero no destruidos. Y podía expresar con firme certeza, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Juan capítulo 10, versículo 10, dice la Escritura, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tenga vida y para que la tengan en abundancia. Esa es la vida que el Señor nos ha dado, una vida abundante de paz, una vida abundante de gozo, una vida abundante de contentamiento, una vida abundante de esperanza, una vida abundante de seguridad, una vida abundante que solamente está en un Cristo, en ese Cristo que vivió, resucitó, ascendió a los cielos y está intercediendo por nosotros. Y Pablo podía expresar, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque su esperanza estaba en ese Cristo vivo. Por eso él podía también hacer suya las palabras de Jesús, ¿sí? Que él vino para darnos vida y vida en abundancia. Ese Cristo que ha resucitado es el Cristo en el cual nosotros podemos confiar en él. Y así lo dice la palabra de nuestro Dios. Ahí en 1 de Juan capítulo 5 dice la palabra del Señor en el versículo 14 y 15, y esta es la vida eterna, esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Nosotros no estamos desarmados en esta situación de coronavirus. Nosotros tenemos la plena certeza de que si confiamos en Él, si le pedimos alguna cosa, Él nos va a responder. Y era lo que el apóstol Pablo podía decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque él confiaba en un Cristo vivo, en un Cristo que puede esperar respuesta, que puede dar respuesta a nuestras oraciones. Así como lo dice la palabra de nuestro Dios en Juan capítulo 14, versículo 13, y todo lo que pides al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado. Así pues, el apóstol Pablo podía expresar con plena certidumbre, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Por qué? Porque ese Cristo había resucitado y vivía. Y sabía que él si pedía al Señor, el Señor le iba a responder. Por eso es que Cristo murió y vivió para comprender mi sufrimiento y poder consolarme. Y eso es lo que nosotros hemos creído. Y en tercer lugar, ¿por qué tenemos esa fortaleza en el Señor? Bueno, porque Él ascendió a los cielos
y volverá a venir con sus santos. Él fue a preparar un lugar para nosotros. Él dice en su palabra: voy pues a preparar un lugar para vosotros y os volveré para que donde yo estoy, también vosotros estéis. Y esta verdad, mis amados hermanos, enjugará las lágrimas, porque hay esperanza en una resurrección gloriosa. Y esta verdad le alentaba a Pablo a no desmayar, sabiendo que un día sus tristezas iban a desaparecer. Y él mismo es el que expresa que él decía el apóstol Pablo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Por qué? Porque él había ascendido hasta el tercer cielo, donde dice que ojo no vio ni oído oyó, son los que Dios tiene preparado para los que le aman. Por eso es que él podía estar seguro de en quién había creído. Y esta verdad le guiaba a no renegar de Jesucristo, a no retroceder, sabiendo que Él vendrá, ¿sí?, para vivir en la eternidad. El apóstol Pablo tenía esa seguridad, vivir con el Señor. Así que, mis amados hermanos, no importa la situación en que nos encontremos, el Señor Jesucristo está con nosotros. Por ello, podemos expresar como el apóstol Pablo, con plena certidumbre, con plena seguridad: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que la clave para ser más que vencedores está en nuestra confianza en el Señor Jesucristo. Sigamos, hermanos, confiando en el Señor, sigamos tomando de su mano y sigamos, mis amados hermanos, dependiendo 100% de Él, leyendo su palabra y escudriñándola. Ahora, mis hermanos, tenemos algunos motivos de oración que los voy a enumerar para posteriormente orar por ellos. Orar por un avivamiento, que Dios nos haga despertar de ese letargo espiritual en que muchos creyentes han caído. Orar por los enfermos, por aquellos enfermos de diabetes, de hipertensión. Orar por mi hermana Goita, por mi hermana Magalis. Orar por el hijo de nuestra hermana Ascensión, quien está un poco delicado de salud. Orar por la salvación de los perdidos, hermanos, y orar por aquellos que aún en la contingencia están trabajando. Nuestro hermano Francisco, nuestro hermano Raúl, nuestro hermano Alfredo, nuestro hermano Miguel, nuestra hermana Guita, nuestra hermana Ascensión, que tienen que salir a trabajar. Oremos por ellos. Oremos también por mi yerno Julio, que él tiene mucho trato con las personas que atiende constantemente, está fluyendo la gente y aquí en Ciudad Mante hay mucho contagio. Así que oremos para que Dios les cuide, les proteja, les libre de todo contagio, de toda contaminación. Orar por aquellas personas y hermanos en Cristo que están contagiados por el COVID, que el Señor les sane. Orar por los doctores, las enfermeras, por los camilleros, por lo de mantenimiento, por los que trabajan en la Cruz Roja, por todos aquellos que trabajan en salud pública, que Dios les libre de los contagios. Oremos también porque no dejemos de buscar el rostro del Señor en oración y que seamos fieles asiduos de la palabra. Orar también, hermanos, para que no pongamos el pretexto de que vivimos en cuarentena para no tomar la Biblia y leerla el tiempo necesario para orar. Así que, mis amados hermanos, les invito a orar por estos motivos de oración. Oremos. Bendito Dios y Padre nuestro, alabo y bendigo tu nombre en esta tarde, Señor, suplicándote, mi Padre celestial, porque nos des un avivamiento. Que seas tú, mi Señor,
que nos haga despertar de ese letargo espiritual en la cual muchos creyentes han caído, Señor. Que sea tu divino espíritu que nos levante, Señor. Que no se ponga el pretexto de decir que estamos en cuarentena, porque tal vez no salimos a la iglesia, pero salimos a otro lugar donde hay más contagios, Señor. Sabemos que estamos viviendo tiempos donde el maligno está neutralizando a muchos cristianos. Pero es el momento de levantar la voz, de despabilarnos de ese sueño, de ese letargo, y tomarnos de la mano de nuestro bendito Dios. Orad por los enfermos que tienen diabetes, hipertensión, por mis hermanos de la iglesia, mi hermana Gorita, mi hermana Magalis, por el hijo de mi hermana Ascensión, quien está un poco enfermo. Orad por la salvación de los perdidos, que el Señor toque sus corazones y que cada uno de nosotros vayamos a los perdidos para hablar de Jesucristo. Oramos por aquellos hermanos que aún están trabajando pese a esta contingencia. Por mi hermano Francisco, mi hermano Raúl, mi hermano Alfredo, mi hermano Miguel, mi yerno Julio César, por mi hermana Gorita, por mi hermana Ascensión y su esposo que tienen que salir a trabajar. Que tú les cuides, les guardes en el hueco de tu preciosa mano. Les permita, Señor, ir, regresar a sus hogares sin ningún contagio, mi Padre. Pon un vallado de ángeles alrededor de ellos y cuídales y protégele de todo mal y libre de todo peligro. Oramos por aquellas personas y hermanos que están contagiados del COVID-19. Que tú, Padre mío, como médico divino por excelencia, les dé la sanidad de sus cuerpos. Levántales en el nombre de Jesucristo, Señor. Y por aquellos que han perdido a un ser querido, consuela esos corazones, Señor. También oramos por las enfermeras, por los doctores, por los camilleros, por los de mantenimiento, por los de Cruz Roja, por todos aquellos que trabajan en salud pública. Dale la sanidad a sus cuerpos, Señor. Que no dejemos de buscar el otro del Señor en oración y también, Señor, que leamos su palabra. Te pido también por la salud de mi hermana Sofía Mecaray, que tú le des la sanidad a sus cuerpos, Señor. Por la esposa de mi hermano Campos, sánale, Señor. Levántale de ese lecho de dolor. Por mi hermano Cuauhtémoc, mi Padre. Por favor, dale la sanidad. Fortalece a mi hermana Juana María. Y sé con David, el pastor David, tu siervo. También dale la sanidad a sus cuerpos. Gracias por este momento de oración. En tu mano los ponemos con acción de gracias, pues en Cristo Jesús te lo rogamos, Señor. Amén.